de 6 minutos. Y de aquí también tenemos, igual tomamos en cuenta la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, ya que este es procedente de nuestro país, con una publicación. De igual manera, tomamos también en referencia los documentos según la área, ¿sí? Entonces aquí teníamos documentos en base a las ciencias sociales, a la computación, al arte y a la humanidad, a la salud y lo que tiene que ver con en la parte psicológica. Como conclusión de nuestra investigación, pudimos darnos cuenta que el uso de las herramientas digitales se han intensificado, en el campo educativo y ha mejorado de una u otra forma la relación en cuanto al uso de la tecnología dentro del aula y fuera de ella. También otra conclusión que pudimos conseguir fue integrar y desarrollar nuevas estrategias, competencias digitales en la labor docente, aumentando así lo que tiene que ver con la creatividad y la innovación en una nueva forma de educar y de enseñar. Y las herramientas digitales más utilizadas fueron para las sesiones virtuales, como por ejemplo esta plataforma en la que estamos utilizando, lo que es el Zoom, el Teams, el Google Meet, y otro tipo de herramientas que pudimos verificar. Aquí, como ustedes pueden pueden constatar, aquí están las referencias que nosotros utilizamos. Y bueno, quisiera terminar agradeciéndoles por la atención prestada de parte de ustedes y también un agradecimiento a la universidad y a las personas que también formaron parte de este proyecto. Mi tutor Oscar y mi compañera Cindy. Realmente, gracias a ellos se ha hecho este trabajo conjuntamente. Muchísimas gracias y para cualquier duda y para cualquier información pueden estar aquí haciendo cualquier pregunta. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación en relación a la recopilación de información de publicaciones acerca de herramientas digitales que son utilizadas y recomendadas por parte de docentes. Muy bien. Sí, de hecho que en unos minutos vamos a tener también ya las preguntas que nos están preparando. Perfecto, ahora vamos a presentar a Betsy Miranda. Betsy Miranda nos va a compartir su investigación titulada Las competencias digitales que poseen los padres de familia en el uso de herramientas virtuales propuestas en el contexto de una educación a distancia con niños y niñas de 4 años de una institución educativa pública de Magdalena del Mar. Betsy es de nuestra casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su especialidad es educación inicial y egresó el año pasado. En este momento se encuentra elaborando en la institución Santa Rosa, Lima, Chucuschacu. Adelante, Betsy. Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. El día de hoy yo voy a exponer mi investigación. Me avisan cuando ya he compartido la pantalla, se pueda visualizar, por favor. Sí se puede, en modo presentación. Muy bien, excelente. Gracias. Bueno, la investigación que les voy a presentar fue mi tesis, la cual se titula Las competencias digitales que poseen los padres de familia en el uso de herramientas virtuales propuestos en el contexto de una educación a distancia con niños y niñas de 4 años de una institución educativa pública de Magdalena del Mar. Mi nombre es Betsy Miranda y bueno, al leer el título, esta investigación se encuentra relacionada en la línea de investigación de educación y tecnología y se realizó durante el 9º ciclo y el 10º ciclo, pero también durante el presente año, en los primeros meses, aún se fueron detallando, considerando las observaciones de mi asesora para poder finalizar esta investigación. Ahora vamos un poco con la justificación, pero antes de ello me gustaría poder conceptualizar qué entendemos por competencias digitales. A lo que las Naciones Unidas 2018 nos enuncia que las competencias digitales son el conjunto de habilidades que nos permiten utilizar de manera eficiente y segura las tecnologías. Asimismo, actualmente el mundo se encuentra atravesando
una pandemia a consecuencia del COVID-19, lo cual ha traído consigo que las diferentes actividades hayan habido cambiando, y entre ellas se encuentra la educación, ya que en diferentes partes del mundo vamos realizando esta educación a distancia. Pero esta educación a distancia consigo ha traído diversos cambios, entre ellas el cambio de los roles, las responsabilidades que han venido realizando tanto los docentes como los estudiantes, pero también los padres de familia. Y ante ello, ¿qué nos dice el Minedu? El Minedu nos dice que los nuevos roles que deben asumir los padres ante esta educación a distancia es, en primer lugar, poder colaborar con las actividades que ejecuta la docente, el poder acompañar a sus niños y niñas durante el desarrollo de dichas actividades, el poder organizar el tiempo de sus niños y niñas, y finalmente el poder aportar información mediante los medios de comunicación a la docente o el docente. Sin embargo, como todos sabemos, ahora que se han propuesto tantas herramientas digitales, tantas herramientas virtuales, y a la vez el poder utilizar diversos dispositivos tecnológicos, se ha podido identificar esa dificultad por parte de los padres para poder dominar todo este mundo digital. Entonces, durante el desarrollo de mis prácticas profesionales, justamente pude identificar ello, que mis padres de familia presentaban esa dificultad para poder utilizar el celular, la computadora, y a su vez las herramientas virtuales, como el Zoom y el Messenger Sala, que fueron las que nosotras como docentes habíamos propuesto. El problema de investigación que se planteó fueron cuáles son las competencias digitales que poseen los padres de familia en el uso de herramientas virtuales propuestas en el contexto de una educación a distancia. El objetivo general, analizar las competencias digitales que poseen los padres de familia, y se plantearon dos objetivos específicos. El primero, el poder describir las habilidades de adopción de tecnologías que poseen los padres, y el segundo, describir las habilidades de uso básico que poseen los padres de familia para el manejo de herramientas virtuales. Todas ellas se encontraban relacionadas con justamente lo que mencionaba las Naciones Unidas, que era que existen dos tipos de competencias digitales. La primera relacionada al público en general, y la segunda que se encuentra relacionada con los profesionales. Entonces, toda esta investigación se centró exclusivamente en las competencias digitales dirigidas para todos, que son las básicas y en la cual nos encontramos todas las personas, en especial los padres de familia. La metodología a utilizar. El enfoque fue cualitativo, a lo que Ugalde y Balbastre nos mencionan que este tipo de enfoque va a permitir describir todo lo que nosotros podemos centrarnos a investigar, ¿no? Pueden ser comportamientos, las actitudes de repente, o incluso conocimientos de las personas. El método tenemos el descriptivo, en el cual Niño 2011 nos indica que este tipo de método nos va a poder permitir describir y a la vez poder conocer la realidad de nuestra población, de nuestro objeto de estudio. La técnica es la entrevista estructurada y nuestro instrumento el guión de entrevista, a lo que Folgueiras nos dicen que la entrevista estructurada se caracteriza por poseer un guión fijo y secuencial. Se precisó el poder utilizar la entrevista estructurada, ya que en los antecedentes revisados se pudo constatar que la mayoría de los autores recomendaban utilizar dicho tipo de entrevista, ya que permitía recoger la información necesaria. Y nuestras fuentes informantes fueron justamente los padres de familia de los niños y niñas de 4 años. Las técnicas a utilizar fueron la transcripción de la información recolectada y finalmente poder organizar dicha información de acuerdo a las categorías y subcategorías que se fueron planteando. Ahora pasaré a compartir con ustedes un poco de mis conclusiones. La primera fue que ante la educación a distancia, los padres de familia han asumido nuevos roles y con ello han desarrollado competencias digitales relacionadas tanto a la familiarización de dispositivos como de herramientas virtuales. De esta manera, mis padres que pude entrevistar, se pudo evidenciar que ellos lograron alcanzar el nivel regular. Y esto a la vez se puede relacionar con que nosotras como docentes pudimos presentarles y darles este reto de apropiarse tanto de herramientas virtuales como de tecnologías, pero también a su vez tenemos que reconocer e identificar
que todas nuestras actividades fueron cambiando. Si el padre de familia que se encontraba laborando en casa iba utilizando, digamos, unas 4 horas su celular, ante la pandemia este padre de familia fue utilizándolo unas 8 horas o quizás más, del mismo modo la computadora. Y esto trajo consigo de que él se pueda apropiar y pueda conocer más dichos dispositivos tecnológicos como las herramientas propuestas. La segunda conclusión es que respecto al empleo de aplicaciones, las redes sociales como WhatsApp y Facebook fueron las preferidas de los padres para poder comunicarse, para desarrollar cualquier tipo de actividad. Y asimismo ellos consideraban que el WhatsApp era mucho más sencillo para poder realizar videollamadas, mientras que el Zoom y el Messenger Sala eran un poco más complicadas, ¿no? Entonces también aquí quiero recalcar que nosotras como docentes habíamos propuesto el realizar nuestras actividades mediante Zoom y Messenger Sala. Entonces, esto fue algo nuevo para muchos padres de familia. Y justamente cuando se realizó la entrevista, muchos de ellos mencionaron esta diferenciación, ¿no? El Zoom es un poco más difícil, las herramientas que tienen en la barra, mientras que el WhatsApp es un poco más fácil, ya que solamente puedo presionar un botón y puedo comunicarme con la persona que yo deseo, ¿no? Entonces, aún se veía esta complicación para poder dominar tanto el Zoom como el Messenger Sala. En el caso de algunas herramientas virtuales, como la plataforma Zoom, algunos padres habían indicado que ya lo habían utilizado, ya sea por el trabajo o para poder comunicarse con algún familiar. Sin embargo, aún existía esta deficiencia, específicamente con respecto a las barras, a las herramientas que nosotros a veces como docentes hemos tenido que tener que dominar, ¿no? Ellos aún desconocían ciertas funcionalidades, incluso del Zoom. Entonces, eso trajo consigo de que quizás a veces los padres tienen una preferencia por alguna herramienta virtual que les sea mucho más fácil de dominar y entonces ellos continúan utilizando dicha herramienta mientras dejan de lado la variedad, el bagaje que tienen para seguir conociendo y sobre todo esta herramienta que nosotros habíamos propuesto para el desarrollo de actividades. Como última conclusión, tenemos la relacionada con seguridad y protección, donde se evidencia que los padres conocían los riesgos que se podían presentar en la navegación por Internet. Y también ellos incluso nombraron estos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Y por lo cual ellos mencionaban de que acompañaban a su niño y niña cuando utilizaban el celular o la computadora. Sin embargo, aún existe esta falta de conocimiento con respecto a poder proteger nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ellos indicaba esta preferencia por el uso de las redes sociales. En nuestras redes sociales nosotros tenemos un montón de información personal nuestra, pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo proteger dicha información de personas desconocidas? Entonces, también es un conocimiento muy importante que es parte de las habilidades básicas. Entonces, justo todas estas han sido mis conclusiones después de la entrevista que realicé con mis padres de familia. Muchas gracias por su atención. Aquí les comparto algunas de las referencias que puedo utilizar. Gracias. Gracias a ti, Betsy Miranda, por tu exposición, por compartirnos también tu investigación que has realizado, que es bastante interesante, sobre todo en este tiempo que ha sido bien en toda la premura que los padres de familia hayan intervenido, ¿no? En apoyar a sus niños, sobre todo en el nivel de educación inicial. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas que tenemos ya en el chat. Tal vez Evelyn también me ayuda a algunas preguntas. Tenemos aquí una de ellas, es para Fernanda Iberico. Fernanda Iberico, de parte de la profesora Lisa Cabrera, felicitarte por tu presentación para profundizar en el concepto de competencias informacionales. A tu criterio, ¿cuáles de dichas competencias resultan relevantes en el contexto actual para fortalecer el análisis crítico y transferencia de información a contextos diversos? Gracias Lisa por la felicitación. Bueno, creo que eso va a depender en este caso porque como mencionaba, existen diferentes organizaciones que cada una plantea, digamos, competencias específicas para cada grado o según el modelo que ellos o el contexto en el que se encuentran, ¿no? Dentro de ellas podríamos mencionar, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos ahora,
la primera de ellas que me parecía muy interesante, el reconocer la necesidad de la información, ¿no? Muchos de los estudiantes, digamos, esperamos que el docente nos dé todas las respuestas, pero claro, tenemos este tema de necesito conocer algo, necesito informarme sobre algo, pero esperamos a que alguien nos dé esas respuestas. Entonces, reconocer esta necesidad de la información y tener esta capacidad para poder buscarla en la red, que es algo que nosotros utilizamos ahora, y con el hecho de encontrarnos en la virtualidad también es algo que los estudiantes también están expuestos ahora con mayor fuerza y con mayor constancia también, ¿no? Entonces, creo que entre ellas estaría el tema de reconocer que necesitamos información, saber cómo encontrar esta información, el tema de conocer fuentes confiables, fuentes no confiables, fomentar a los estudiantes a que realicen un análisis, digamos, de las páginas en las que van a encontrar, ¿es Wikipedia suficiente base de datos para que yo conozca sobre algún tema? Necesito contrastarla con otros. Entonces, también evaluar estos resultados de esta información que hemos encontrado sería de alguna manera valioso y serían algunas de las competencias que podríamos empezar a fomentarlo dentro de las clases virtuales y presenciales. También esperemos que se logre hacer. Gracias, Fernanda. Sí, definitivamente es toda una... Son habilidades que igual tenemos que desarrollar en los alumnos para que puedan también discernir entre una información y otra, ¿verdad? Bien, para la profesora Mónica Palma, ¿cuáles son las tecnologías emergentes o la tendencia en herramientas para la educación post-pandemia? Bueno, las herramientas post pandemia prácticamente ya, como ustedes lo saben, y bueno, ya estamos a punto de iniciar, más bien, casi la mayoría de las instituciones educativas ya estamos retornando a un retorno progresivo a clases. Prácticamente es una mezcla híbrida, se podría decir, ¿sí? La presencialidad y también el uso de las herramientas digitales mismo que se han mantenido durante esta pandemia. Eso es lo que se va a seguir manteniendo hasta que totalmente logremos retornar a la presencialidad. ¿Qué uso o qué herramientas por lo general más se han utilizado luego de la pospandemia? Se seguirán utilizando prácticamente, sí, serán estas plataformas como el Zoom, el Microsoft Teams, el Google Meet. También tenemos también otras plataformas que, como decía en la exposición de Betsy, también está lo que más se utilizaba, el WhatsApp, el Facebook, herramientas como el YouTube, ¿sí? Y juegos interactivos que por lo general ahora se están utilizando y se seguirán utilizando, yo creo que por un tiempo todavía corto, pero regresar a lo que es la presencialidad y retornar a las clases. Yo sé que la parte de lo que es la educación presencial, vamos a volver a tornar a esa parte, pero no olvidamos no vamos a dejar a un lado la tecnología siempre va a estar de mano de nosotros, siempre la tecnología en un mundo cambiante siempre va a estar ahí, nosotros siempre nos vamos a actualizar a esta tecnología. Todo el mundo en la actualidad tenemos o un computador o tenemos un teléfono inteligente y mediante ese teléfono inteligente nosotros nos seguimos comunicando y utilizando esta tecnología ahora. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, sí hay herramientas que de pronto han surgido y definitivamente también el cambio y el ritmo de los avances tecnológicos cada año y cada vez son más efectivos, ¿no? Bien, para Betsy entonces, va la pregunta. ¿Cómo se podría aprovechar mejor el WhatsApp en la educación a distancia? Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto al WhatsApp, es una herramienta, por ejemplo, que ahora que estamos durante las clases virtuales, la mayoría, por ejemplo, tienen grupos de WhatsApp, la docente con los padres de familia, donde se puede comunicar, puede realizar comunicados, puede compartir incluso información, que es algo que en mi experiencia hemos realizado bastante. Asimismo, también realizábamos videollamadas virtuales, por ejemplo, a los niños. Quizás en un momento en que tú quieres saber algo de tu niño, cómo está, de repente no asistió, digamos, al salón, porque si hablamos ya de la presencialidad, ¿no? No asistió al salón porque estaba enfermito, de repente una videollamada en el que tú puedas conversar con él. Entonces creo que ahora, como también mencionó
la docente Mónica, creo que todas las herramientas virtuales hemos tratado de darle como un sentido. Hemos tratado de verle cómo podemos utilizarla y cómo nos puede servir a nosotros en esta virtualidad. Y justamente es así como le he mencionado, ¿no? El poder comunicarnos, crear grupos, realizar videollamadas, pero también en la presencialidad creo que puede continuar ese uso y sería muy útil para nosotras como docentes, como también para la comunicación con los padres de familia. Gracias. Muchas gracias, Betsy, por tu respuesta. Y vamos a ver no sé si Evelyn, ¿tenemos alguna otra pregunta más? No, profesora, por ahora no hay más preguntas. Creo que ha sido un momento y un espacio de buenas intervenciones en cuanto a las expositoras por los temas presentados. De alguna manera, sí, recalcar, por ejemplo, el hecho de la presentación del documento de Luis Iberico de la investigación en cuanto a la necesidad de desarrollar competencias informáticas desde la educación básica regular, ¿no? El potenciar también de manera adecuada competencias transversales desde el currículo nacional. Asimismo, la profesora Mónica también tiene su experiencia en cuanto a lo que es la recopilación de publicaciones, que también es toda una serie de fuentes que ellos han ido validando. Y finalmente, Betsy Miranda sí ha hecho también toda una investigación en cuanto a qué tanto los padres de familia han intervenido en esta experiencia nueva y de pronto bastante inmediata de los padres de familia en cuanto al apoyo para sus niños, ¿no? Sobre todo para el nivel inicial, cómo hacer toda una educación virtual o remota con los niños. Bien. Entonces, agradecemos de verdad a todos los que han asistido a esta mesa, que es una mesa ha sido bastante rica, que ustedes también compartan y hayan socializado el hecho mismo de hacer todo el proceso de investigación. Damos las gracias a todos ustedes por este espacio y sigamos también en esta visita al tour que justo Evelyn también me está haciendo recordar. Y agradecemos también si de repente es posible para ustedes, aquellos que puedan prender su cámara para la foto final. Muchas gracias. A ver, listo. Entonces, a la cuenta de 3 voy a hacer la captura. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a cada uno. Bien, muchas gracias a todos por su participación y sigamos en estos días de mesas y ponencias que también tenemos. Gracias.